Imagina estar en el centro de la foto que definió la historia y que, aún así, el mundo te olvide. Enero de 1990. British Vogue. 5 mujeres en una portada que cambiaría la moda. Naomi, Cindy, Linda, Christy y en medio, Tatjana Patitz. Meses después, George Michael las llevó al mítico videoclip Freedom y nació la era de las supermodelos. Pero mientras todas se convirtieron en íconos globales, Tatjana vivió una paradoja. La musa de los fotógrafos y la supermodelo que el mundo decidió olvidar. Hoy vamos a descubrir por qué. Cada semana rescatamos figuras que merecen ser recordadas. Si sientes que la moda también puede ser memoria, suscríbete y forma parte de este viaje. Capítulo 1. Los inicios. Una belleza que no encajaba. Tatjana Patitz llegó al mundo en Hamburgo en 1966, con una mezcla de raíces que ya anunciaban su singularidad. Madre estonia, padre alemán. Poco después, su familia buscó un nuevo comienzo en Suecia. Allí, entre bosques, caballos y una calma casi nórdica, Tatjana creció aprendiendo algo que nunca olvidaría. La belleza también puede estar en lo simple, en lo auténtico, en lo que no grita, sino que susurra. A los 17 años, en 1983, el destino decidió sacudirle la rutina. Se presentó al concurso Elite Model Look en Estocolmo. No ganó. De hecho, quedó tercera. Pero ese detalle, aparentemente menor, cambió todo. Su rostro llamó la atención de John Casablancas, fundador de la poderosa élite, un hombre que podía detectar un diamante en bruto incluso cuando el resto solo veía una piedra distinta. Y en Tatjana, él vio justo eso, diferencia. París fue su siguiente parada, aunque no fue la típica historia de éxito inmediato. Mientras muchas jóvenes brillaban de la noche a la mañana, ella tuvo que soportar años de espera, de puertas que no se abrían del todo. ¿El motivo? Su rostro. No era el cliché de los 80. No tenía esa sonrisa plástica, ni ese aire de chica americana perfecta. En su lugar, ofrecía labios llenos, ojos que parecían guardar secretos, pómulos afilados que parecían esculpidos más para el arte que para el marketing. Una belleza que incomodaba a algunos y que, precisamente por eso, empezaba a seducir a los fotógrafos con ganas de derribar moldes. En 1985 llegó su primera portada de Vogue UK. Para cualquiera, ese sería el inicio de una carrera consolidada. Para Tatjana fue apenas la antesala, porque lo que estaba por suceder no era solo un paso más. Era el encuentro con un hombre que no solo cambiaría su vida, sino que ayudaría a definir la estética de toda una era. Capítulo 2. El encuentro con Peter Lindbergh. En 1988, Tatjana cruzó su destino con un hombre que no solo cambiaba la fotografía, redefinía la manera en que el mundo miraba a las mujeres. Su nombre era Peter Lindbergh. A diferencia de tantos otros, él no perseguía la perfección de catálogo, ni la sonrisa prefabricada. Buscaba otra cosa, algo mucho más difícil de atrapar: verdad. Lindbergh quería rostros que contaran historias, miradas que no necesitaran adornos. Y ahí apareció Tatjana. Él no la veía como una modelo más, sino como un espíritu libre, alguien que frente a la cámara no interpretaba un papel, simplemente existía. Esa naturalidad, ese magnetismo silencioso, la convirtió en su musa. Las imágenes que crearon juntos hoy son consideradas piezas maestras, sobre todo en blanco y negro, donde Tatjana brillaba con una intensidad que parecía imposible de contener en papel, sin artificios, sin poses exageradas. Solo ella, y era suficiente. Ese vínculo creativo alcanzó su punto más alto en enero de 1990, cuando Lindbergh decidió reunir a Tatjana con Naomi, Cindy, Linda y Christy. El resultado fue la portada de British Vogue, que abrió una década, y con ella, una era, la de las supermodelos. Esa portada no solo impresionó al mundo de la moda, llegó también a las manos de George Michael, que buscaba un nuevo lenguaje para su videoclip Freedom 90. Al verlas,
lo supo de inmediato. Esas 5 mujeres eran la definición de un tiempo que estaba a punto de cambiar. Y así fue. Tadjana apareció junto a las demás en un video que MTV repitió hasta convertirlo en himno visual. Mientras la voz de George Michael se quedaba fuera de cámara, eran ellas quienes cantaban con sus gestos, sus miradas, su pura presencia. Por primera vez, la moda no solo entraba en la música y la televisión, la conquistaba. Tadjana estaba ahí, en medio de todo, no como un adorno, sino como parte esencial de la imagen que marcaría a toda una generación. Capítulo 3. El ascenso de las supermodelos. Los años 90 no fueron solo una década más en la moda, fueron un terremoto. De pronto, las modelos dejaron de ser simples maniquíes anónimos y se convirtieron en auténticas estrellas globales. Naomi Campbell aparecía en portadas y titulares por su carácter explosivo. Cindy Crawford se erigía como el emblema de la belleza americana. Linda Evangelista lanzaba aquella frase que todavía resuena: "No me levanto de la cama por menos de $10,000 al día". Y Christy Turlington se afianzaba como el rostro eterno de la elegancia clásica. ¿Y Tadjana? Ahí empieza lo fascinante. Tadjana Patitz no jugaba al mismo juego. Mientras sus compañeras disfrutaban de la fama masiva y los flashes de los tabloides, ella mantenía un perfil mucho más reservado. Estaba en las grandes ligas, campañas para Versace, Valentino, Dior y una larga relación como imagen de Estée Lauder. Pero nunca buscó convertirse en celebridad de portada sensacionalista. Prefería el reconocimiento silencioso dentro del círculo íntimo de la moda antes que la exposición en la cultura popular. Esa elección tuvo un precio. Con el tiempo, su nombre no quedó grabado en la memoria colectiva con la misma fuerza que el de sus compañeras. Pero en los estudios, frente a la cámara, era otra historia. Fotógrafos de la talla de Peter Lindbergh o Herb Ritts coincidían. Tadjana tenía algo que no se podía fabricar ni copiar. Lindbergh, de hecho, confesaba que ella encarnaba la esencia misma de lo que él buscaba mostrar, la autenticidad en un mundo obsesionado con la perfección artificial. Tadjana no necesitaba gritar para ser escuchada. Su presencia bastaba, y quizá ahí resida el misterio. En una era que adoraba los excesos, ella eligió la sobriedad, y, paradójicamente, eso fue lo que la hizo inolvidable para quienes supieron mirar más allá del ruido. En aquellos años, la moda era casi un espectáculo mediático. Cada desfile parecía un concierto de rock y cada portada de revista funcionaba como un pasaporte a la fama mundial. Las supermodelos no solo vendían ropa, marcaban tendencias, dictaban estilos de vida y hasta influían en la música y el cine. Había un apetito insaciable por verlas en talk shows, en anuncios de televisión, en campañas que se repetían en cada esquina de las grandes ciudades. La fama se había convertido en parte del uniforme. Tadjana, en cambio, parecía caminar por una senda paralela. Sí, estaba en los carteles más prestigiosos, pero su forma de habitar el éxito era distinta. No necesitaba levantar la voz ni ocupar portadas escandalosas. Su presencia hablaba por ella. Mientras otras modelos cultivaban una imagen de celebridad, ella parecía interesada en algo más sutil: la permanencia. Quizá por eso su rostro transmitía una serenidad que desentonaba en medio de la vorágine noventera. Los fotógrafos lo notaban. Había en ella una especie de magnetismo tranquilo, difícil de describir pero imposible de ignorar. No era la belleza exuberante que buscaba dominar la habitación, sino una fuerza silenciosa, de esas que se imponen precisamente porque no hacen el esfuerzo de imponerse. Y en un mundo donde la perfección se construía a base de retoques, poses calculadas y miradas ensayadas frente al espejo, Tadjana parecía ofrecer lo contrario: verdad. Ese contraste la convirtió en una musa inusual. No era la modelo que se transformaba en personaje, sino aquella que obligaba al fotógrafo a mirarla tal cual era. Y ese rasgo
que a ojos del gran público podía pasar desapercibido, se volvió oro puro para quienes entendían la moda no solo como negocio, sino como arte. Al final, Tadhana encarnaba una paradoja. En un escenario dominado por luces, excesos y titulares ruidosos, su mayor acto de rebeldía fue elegir el silencio. Y curiosamente, esa discreción terminó construyendo una de las presencias más enigmáticas de su generación. ¿Te das cuenta cómo su historia se siente tan actual? Si este tipo de relatos te conmueven, dale al botón de suscribirse. Este canal está hecho para ti. Capítulo 4. Hechos verificados, mitología. Hay capítulos en la vida de Tadhana que no admiten discusión. Son hechos sólidos, registrados en la historia de la moda. Más de 130 portadas de Vogue, un número que por sí solo ya la coloca en el Olimpo de las grandes. Campañas globales con Chanel, Versace, Valentino y Estée Lauder, nombres que definen el lujo en cualquier época. Y por supuesto, su presencia en el videoclip Freedom, de George Michael, esa pieza inmortal que consagró a las supermodelos como iconos culturales más allá de la pasarela. Pero junto a esos datos irrefutables también circula la mitología. Se decía que nunca alcanzó la misma fama que sus contemporáneas porque era demasiado reservada, demasiado europea para un público estadounidense que quería espectáculo constante. Otros murmuraban que su independencia, esa aura de no necesitar a nadie, le cerraba más de una puerta. Y los rumores, siempre generosos cuando se trata de modelos, insinuaban tensiones con Linda Evangelista o una falta de ambición frente a la voracidad mediática de Cindy y Naomi. La verdad, como suele ocurrir, no está en los extremos. Tadhana no desapareció ni fue una víctima de la industria. Fue ella quien decidió. Eligió ser musa antes que celebridad, elegancia antes que ruido, arte antes que omnipresencia. Mientras las demás multiplicaban apariciones y titulares, ella cultivaba un perfil selecto, casi enigmático. Y en un mundo donde la visibilidad se mide como capital, ese silencio terminó construyendo su propia paradoja. La mujer que fue central en los momentos más icónicos, y que aún así terminó recordada como la supermodelo olvidada. Lo fascinante de Tadhana es que su historia no se entiende midiendo titulares ni contando apariciones televisivas. Su poder estaba en lo que transmitía frente a una cámara. Había en ella una quietud magnética, un silencio que hablaba más que 1000 frases promocionales. Mientras otras construían imperios mediáticos, Tadhana parecía recordarle al mundo que el verdadero misterio nunca grita, apenas susurra. En una época en la que la industria de la moda empezaba a confundirse con la maquinaria del espectáculo, ella se mantuvo como una anomalía. Era la modelo que no necesitaba dar entrevistas escandalosas, ni protagonizar fiestas interminables para seguir siendo buscada por los fotógrafos más influyentes. Peter Lindbergh la consideraba una de sus musas esenciales, no porque fuera la más ruidosa, sino porque encarnaba exactamente lo que él quería capturar. La belleza natural, sin artificios, sin poses impostadas. Esa decisión de caminar al margen la volvió un enigma. El público podía ver a Cindy en anuncios de televisión a todas horas, o a Naomi convirtiéndose en noticia con cada aparición. En cambio, Tadhana estaba allí, pero solo cuando realmente lo elegía, como si hubiera diseñado su propia regla de oro. No estar en todas partes, sino en los lugares donde su presencia importara. Claro, esa estrategia tenía un costo. En el ajedrez mediático de los 90, la exposición era la llave de la fama global, y ella, consciente o no, dejó esa llave en el bolsillo. Fue admirada en silencio, reverenciada en círculos artísticos, pero muchas veces ignorada por un público que prefería ídolos de consumo inmediato. Así nació la paradoja. La mujer que iluminaba cada fotografía como si fuese la primera y la última, y que al mismo tiempo se desdibujaba en la memoria colectiva. Tadhana demostró que la grandeza no siempre se mide por el volumen del eco, sino por la intensidad de la huella que deja. Su legado no está en los gritos de la fama, sino en las imágenes que, incluso hoy,
siguen sosteniendo la mirada del espectador como si guardaran un secreto que jamás será contado del todo. Capítulo 5. El legado invisible. A finales de los 90, algo empezó a cambiar en el mundo de la moda. La época dorada de las supermodelos, ese reinado que parecía eterno, comenzó a desvanecerse. El glamour desbordante de Naomi Campbell o Cindy Crawford se dio paso a un nuevo ideal, el heroine chic de Kate Moss, un estándar radicalmente distinto que celebraba la fragilidad y la delgadez extrema. La industria, caprichosa como siempre, buscaba una nueva narrativa. Tadhana, en cambio, nunca fue de forzarse para encajar. No era de las que corrían detrás de la tendencia del momento, ni de las que necesitaban reinventarse cada temporada para seguir en la portada. Cuando la moda decidió girar, ella eligió apartarse con dignidad. Se mudó a California, abrazó la vida tranquila y dedicó su tiempo a lo que realmente le importaba: su hijo Jonah y su pasión por los caballos. La cámara seguía buscándola, claro. Aparecía en campañas escogidas, en portadas selectas, pero siempre con una condición innegociable: que fuese en sus propios términos. Tadhana no corría detrás de la vigencia, porque nunca la necesitó. En entrevistas dejó frases que hoy suenan casi como un manifiesto personal. Nunca quise ser el centro de atención. Prefería elegir calidad sobre cantidad directa, sin adornos y con una verdad difícil de cuestionar. Ese es, quizá, su verdadero legado. No una carrera marcada por la obsesión de mantenerse en la cima, sino por imágenes que aún hoy parecen respirar. Las fotografías de Lindbergh con Tadhana no solo capturan un rostro, son un testimonio de lo que significaba ser una supermodelo distinta, etérea, enigmática, casi inaccesible, una belleza que no gritaba para ser vista, sino que hablaba en susurros, y aún así resultaba imposible de ignorar. Tadhana entendía algo que pocas figuras en su posición se atrevieron a reconocer. La fama es un espejo frágil. Se rompe con facilidad y cuando lo hace, no todos saben qué hacer con los pedazos. Ella eligió no aferrarse a ese reflejo, sino apartarse antes de que el brillo se volviera prisión. Mientras muchas de sus colegas aceptaban cualquier contrato con tal de permanecer en la conversación, Tadhana escogía el silencio como un acto de rebeldía. No necesitaba estar en todas partes para demostrar su valor. Su ausencia, paradójicamente, la hacía más presente en la memoria colectiva. Porque cuando aparecía, lo hacía con un peso distinto, casi solemne. California se convirtió en su refugio y también en su declaración de intenciones. Sol, espacio abierto, un ritmo vital que contrastaba con la vorágine de Nueva York o París. Allí, rodeada de caballos y del mar, Tadhana encontró la forma de redefinir el éxito, no como una acumulación de portadas, sino como la posibilidad de elegir dónde estar y, sobre todo, dónde no. Ese desapego al circuito de la moda le otorgó algo que pocos íconos alcanzan: autenticidad. Cada aparición suya no era un intento desesperado por no ser olvidada, sino un recordatorio de que el verdadero poder está en no ceder al ruido. Su legado invisible no vive en titulares escandalosos ni en campañas interminables. Está en la forma en que inspiró a quienes entendieron que la belleza no siempre necesita competir, que la elegancia puede sostenerse en el misterio, y que hay carreras que se vuelven inmortales justamente porque supieron retirarse a tiempo. Tadhana demostró que no hace falta estar en todas las páginas para escribir una historia eterna. Y tal vez por eso, aunque muchos la llamen la supermodelo olvidada, cada vez que su imagen reaparece, no lo hace como un recuerdo lejano, sino como un recordatorio de lo que la moda perdió cuando ella decidió vivir bajo sus propias reglas. Capítulo 6. El olvido y el redescubrimiento. El tiempo tiene una manera cruel de seleccionar recuerdos. Algunas figuras quedan grabadas en la memoria colectiva, otras parecen desvanecerse como si nunca hubieran existido. Y sin embargo, con la llegada de Internet, algo inesperado ocurrió. Viejas fotografías volvieron a circular, foros de moda se llenaron de conversaciones apasionadas y, entre líneas, el nombre de Tadhana empezó a renacer. En blogs y comunidades digitales
Se le devolvió la voz a esa mujer que nunca buscó el ruido. Tadhana comenzó a ser recordada no como la más mediática ni la más ruidosa, sino como la más artística de todas. La musa que jamás se disfrazó para complacer al mercado, la modelo que prefirió seguir siendo fiel a su esencia, aunque eso significara perder titulares. Pero ese reconocimiento, tan necesario, llegó tarde. En 2023, la noticia de su muerte a los 56 años sacudió a la industria. Los obituarios de Vogue, Harper's Bazaar y The Guardian coincidieron en algo que parecía un secreto a voces. Tadhana había sido la más enigmática del grupo, y quizá precisamente por eso también la más olvidada. Una ironía casi poética. Ser recordada por haber sido olvidada. Y aún así, basta con mirar esas icónicas imágenes en blanco y negro para entender que nunca se fue del todo. Allí está, en el centro del encuadre, con esa mirada que parece atravesar el tiempo. Una presencia imposible de borrar, porque lo verdaderamente esencial no se desvanece. Se queda esperando a ser redescubierto. La vida de Tadhana Patitz es el retrato de una paradoja. Habitó el corazón mismo de la moda y aún así eligió caminar siempre por sus bordes. Fue supermodelo en toda regla, pero nunca se dejó arrastrar por el ruido del espectáculo. Musa adorada por los fotógrafos más grandes, pero nunca esclava de los focos ni de los titulares. En un mundo que corre y olvida con la misma rapidez, su legado permanece intacto en aquellas imágenes que definieron una era. Tadhana no necesitó levantar la voz para hacerse eterna. Su fuerza estaba en el silencio, en esa mirada que parecía atravesar la lente y en un aura tan única que aún hoy nos obliga a detenernos. Tadhana Patitz fue la supermodelo que eligió no ser prisionera de la fama. No necesitó gritar para hacerse eterna. Su silencio, su mirada y su aura bastaron para escribir su nombre en la historia. En un mundo donde todo es fugaz, ella nos recuerda que la verdadera belleza es la que permanece. Ya viste lo que Tadhana representó. Ahora imagina todo lo que aún podemos redescubrir juntos. Suscríbete y acompáñanos en este archivo vivo de la belleza y el tiempo.